Siguiendo la tradición, a las 7:30 en punto vamos a dar inicio a la presentación académica de la Clínica de Oftalmología de Cali. Tengo el agrado de presentarles a dos grandes colegas en el área del segmento anterior de la córnea, empezando por la mujer. Feliz Día de la Mujer, a propósito, para todas las mujeres que están conectadas. La doctora Cristín Cornerup, creo que es ampliamente conocida, es médica y cirujana y oftalmóloga de la Universidad Javeriana de Cali e hizo córnea en el Instituto para la Ceguera en México. Y José Miguel Varas, que fue su R menor en la Javeriana de oftalmología, después hizo especialidad en la Clínica Barraquer de América y trabaja en Guayaquil en el Instituto Varas Samaniego. José Miguel y Cristín se dieron un par de conferencias fantásticas hace poco en Maracaibo, que compartimos un evento académico, y les pedí el favor que nos las difundieran, porque se van a dar cuenta que además de ser amenas son muy importantes y de mucha actualidad. Entonces, pues sin más, Cristín, José Miguel, muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenidos. Bueno, mil gracias a ustedes Muchas por la gracias. invitación. Bueno, vamos a empezar conmigo. Señora. Por acá. Bueno, entonces vamos a hablar sobre el herpes zóster y vamos a ver qué tanto sabemos sobre el herpes zóster. Ay, perdón. Bueno, ¿esto cómo hago para quitarlo de acá que no me moleste? Entonces, el herpes zóster viene de la familia del herpes viridae con estos otros 7 que tenemos de herpes. Es un virus de doble cadena con una envoltura, ahí la ven en color verde, y esa envoltura es donde estarán las glicoproteínas E. Esto necesito que lo recuerden porque más adelante, cuando hablemos de las vacunas, ahí lo van a ver. El humano es el único reservorio del virus de la varicela zóster y la transmisión es altamente efectiva. Ay, no pasa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el virus va a invadir el tracto respiratorio superior, bien sea por gotas respiratorias, que uno estornude, que a uno, bien sea por las vesículas, el contenido de sus vesículas, y se va a replicar y va a invadir los ganglios linfáticos adyacentes. Más o menos a la primera semana es el momento en que se disemina y es donde vamos a tener una infección cutánea secundaria con erupción de las vesículas. Cuando tenemos una infección primaria, este va a ser la varicela, que es el virus, va por vía retrógrada, como lo estamos viendo en la imagen en rojo, a lo largo de los axones y va a llegar a los ganglios sensoriales, que es donde va a quedar como la fase latente. Cuando se reactiva, vamos a tener el virus de forma anterógrada, como lo vemos en la flecha azul, hacia el tejido superficial, donde surge como ya el herpes zóster. Sabemos que el herpes zóster afecta 1 millón de casos al año en Estados Unidos y es supremamente importante saber que la incidencia del herpes zóster oftálmico ha venido aumentando de manera drástica, más o menos en un 3.6% anualmente, desde 1994 a 2008. Se considera que es el 20 al 30% de los pacientes van a desarrollar herpes zóster en la vida y solamente el 8% van a tener compromiso de la rama B1, iniciando por la rama frontal, seguida por la nasociliar y la lagrimal. Acá estamos viendo una fotografía de una mujer que tiene compromiso de B1 derecho, pero fíjense que tiene compromiso de la punta de la nariz. Siempre que tenemos la punta de la nariz, eso es un signo que es el signo de Hutchinson, y ese signo me hace pensar que el 50% de los pacientes pueden tener un compromiso intraocular. ¿Y eso por qué es? Porque el nervio nasociliar va a inervar la punta de la nariz, el ala de la nariz y estructuras intraoculares como sería córnea, cuerpo ciliar e incluso la esclera. Por eso, siempre que veamos un paciente con signo de Hutchinson, debemos pensar que va a tener compromiso intraocular. Acá estamos viendo también una imagen de una mujer, ahí vemos una hiperemia que en realidad es profunda, y lo más preocupante es que cada vez están viendo más nuevos casos entre los 31 y los 60 años, y es más en mujeres de raza blanca y realmente no se sabe por qué es la razón.
Entonces vamos a empezar con un poco sobre las generalidades. Sabemos que el virus del herpes zóster en niños es la varicela, está inactivado durante toda la vida en los ganglios de la raíz dorsal, que se llama latencia, y la inmunidad de células T específica, que es la inmunidad más importante, que son la inmunidad celular, va a estar disminuida en pacientes con herpes zóster, y esto está relacionado con un aumento en la edad, con inmunodeficiencia, medicamentos inmunosupresores e incluso se ha creído que también por susceptibilidad genética. Entonces, ¿qué es lo que nos va a proteger a nosotros contra el herpes zóster? Y definitivamente es la exposición en la niñez. Cuando nosotros éramos chiquitos, no existía todavía la vacuna contra la varicela. Esta fue aprobada por la FDA en el 95, que es realmente reciente, y se empieza a colocar a partir del 96. Cuando yo era chiquita, mi mamá me mandó bien fuera para el colegio o a una fiesta para que me contagiara, me diera varicela y creara anticuerpos. Entonces, esto es lo que nos va a proteger en cierta medida para el herpes zóster. Se sabe que más del 95% de los adultos mayores de 50 años están infectados por este virus del herpes zóster, y el riesgo de desarrollar herpes zóster, que es la culebrilla, es más alto en personas mayores y que tengan un sistema inmunológico reducido. Entonces, ¿qué pasaría si yo entro en contacto con una persona que tiene herpes zóster y yo ya he tenido varicela? No me voy a contagiar. Pero si nunca he tenido varicela y nunca me vacunaron, me voy a contagiar, pero no de herpes zóster, sino de varicela. Entonces, si toco las vesículas y esas vesículas se rompen, entran en contacto, que es el momento infecto contagioso, y no he tenido varicela y no me he vacunado, voy a tener varicela. Entonces, ¿cómo es el dolor? Es un dolor prodrómico, esquemante, urente, y posteriormente empieza esa erupción en el dermatoma, que es unilateral, nunca va a sobrepasar la línea media y es más frecuente en el tronco y posteriormente en la cara. Entonces vemos como ese virus que está activo se va por esas fibras nerviosas y va a llegar a producir las lesiones típicas que siempre van a estar en el mismo estadio a diferencia del herpes simple. Acá estamos viendo unas lesiones que están en área de tronco y otras que están en el área ya del B1. Esta erupción va a estar acompañada de un dolor severo de esas lesiones cutáneas y el dolor por lo general desaparece más o menos a las 4 a 6 semanas. Y esto es porque es tan importante porque esto nos va a alterar la calidad de vida de nuestros pacientes. Ustedes se preguntarán si existe herpes zóster en niños y la respuesta es sí. Es extremadamente rara, pero se considera que hay tres hipótesis. La primera es una primoinfección in útero en el segundo trimestre y esto siempre se va a asociar con alteraciones congénitas. La segunda es una disminución temporal de la inmunidad del niño y la tercera una primoinfección de varicela en menores de 1 año. Y esto es súper importante recordarlo porque va a ser el principal factor de riesgo para desarrollar herpes zóster en la infancia. Entonces acá estamos viendo 3 fotografías de la misma niña, desde que empieza con vesículas, pasan a costras y ya hay mejoría del cuadro. Van a ver que esta niña también tiene el compromiso del nervio nasociliar. Vemos una gran inflamación a nivel palpebral, incluso en área malar. Y cuando vemos ya en su recuperación, la niña incluso tiene una tosis secundaria a todo este proceso inflamatorio. Súper importante saber y recordar que en el día 0, que es el momento en que tenemos ese rash macular, 0% de compromiso ocular. A nivel del día 2 ya se ven blefaroconjuntivitis, queratitis punteadas epiteliales y algo que me llamó mucho la atención en unos artículos que estuve leyendo, dice que las queratitis punteadas epiteliales van a ser como un hallazgo supremamente importante para el futuro porque estos pacientes van a desarrollar queratopatías neurotróficas. Entonces, creo que es algo que hay que estudiarlo y estarlo observando para evitar a tener ese tipo de complicaciones. Ya en el día 4 van a tener queratitis dendritiformes, al día 6 las vesículas se van a volver costras y en la primera semana empezamos a encontrar ya un compromiso más profundo. Vamos a tener una queratitis estromal anterior
más o menos en un 25 a un 30%, al igual que las epiescleritis, las escleritis que las vemos en las imágenes superiores. Ya en la segunda semana, la complicación más frecuente es la uveitis en un 32%, que es bastante alto. Al mes ya se vuelve más profunda estas queratitis estromales y de meses a años vamos a tener una queratopatía neurotrófica. Entonces, importante recordar acá que en el día cero, momento en que tenemos el rash macular, no vamos a tener ningún compromiso ocular. Entonces, ¿qué pasa si nos llega a nuestro consultorio un paciente y no nos dice que tenga o haya tenido herpes zóster? ¿Cómo lo sospechamos? Es muy sencillo, lo miramos en la lámpara de hendidura y vamos a encontrar ciertas cosas que nos lo hacen sospechar. La primera es la transiluminación iridiana, que es difusa. Vamos a encontrar esos precipitados retroqueráticos inferiores, que son pigmentados, y elevación de la presión intraocular. Y lo más importante es que siempre es unilateral. Entonces, siempre preguntarle a nuestros pacientes que si vemos esto, si tuvo algún antecedente de herpes zóster. Aproximadamente un tercio de las personas van a desarrollar herpes zóster durante toda su vida y este riesgo va a aumentar considerablemente en mayores de 50 años. Está estimado que hay 5 episodios de herpes zóster por 1000 personas y los resultados de estos estudios observacionales mostraron que la incidencia ha venido aumentando durante la última década en varios países y se prevé que continúe aumentando pues, a medida que la edad media de la población aumenta. Entonces existen complicaciones y la principal complicación es la neuralgia posherpética. Esta es la complicación más frecuente. Esta se produce como consecuencia de un daño directo de este virus sobre el nervio periférico. ¿Y cómo se define una neuralgia posherpética? Es un dolor persistente que aparece 90 días después de la erupción y puede durar de meses a años y esto, como lo vamos a ver más adelante, es un problema porque es la principal causa de suicidio en mayores de 70 años. Entonces, la neuralgia posherpética la tenemos que tener muy pendiente y saber que puede llegar a comprometer la vida de nuestros pacientes. Algo supremamente importante es que la neuralgia posherpética es más común en herpes zóster oftálmico y más si tenemos compromiso ocular en un 30% y si no hay compromiso ocular en un 16%. Los tipos de dolor que tiene el paciente con neuralgia posherpética van a ser constantes sin estímulos, que es quemante, punzante, es un dolor desproporcionado que medio se tocan y empiezan a sentir mucha molestia, intermitente sin estímulo, que es el lancinante, y el que les acabo de hablar, que es el evocado por un estímulo pero desproporcionado, que es la hiperalgesia. Los factores de riesgo para una neuralgia posherpética, y acá les pongo todos estos, pero ahí les pongo más grande y en negrilla la distribución del quinto par. Entonces, nosotros como oftalmólogos que estamos viendo pacientes con herpes zóster oftálmico, debemos saber que tienen mayor riesgo de desarrollar una neuralgia posherpética y por lo tanto debemos correrle y manejo con clínica del dolor. También existen complicaciones oculares, que es más o menos en un 20%, y un poco menos frecuente ya las complicaciones del segmento posterior, como una necrosis retiniana aguda e incluso neuritis ópticas. En cuanto al tratamiento, lo que necesitamos es manejar la inflamación y esto al ser una enfermedad crónica, el tratamiento debe ser crónico. Estos nervios que están alterados, muchos no vuelven después del tiempo y otros pueden volver a aparecer y las recurrencias ocurren y la frecuencia aumenta con el tiempo. ¿Cuál es el tratamiento que se ha dicho que se debe manejar? Y hay indicaciones de manejo para iniciar aciclovir. Todo lo que comprometa nervios craneales, bien sea para nosotros en la parte oftálmica, síndrome de Ramsay-Hunt, que es con parálisis facial, o que tengan un compromiso ya de octavo par, deben ser manejados inmediatamente con aciclovir. No todos se deben manejar con aciclovir o con valaciclovir. Esto debe ser iniciado en las primeras 72 horas para que se acorte el tiempo de la aparición de las vesículas, para que haya pérdida de vesículas, menos carga viral. Si utilizamos el valaciclovir, es 1 gramo vía oral 3 veces al día durante 7 días. En cuanto a la neuralgia posherpética, este debe ser manejado en conjunto con clínica del dolor. En realidad ellos son los que lo manejan y existen 3 pilares de manejo.
donde en el primer pilar está la primera línea, son los antidepresivos tricíclicos, que obviamente tendrán sus complicaciones, especialmente en pacientes ancianos. Los anticonvulsivantes, y ahí les pongo la carbamazepina, que es la única que ha demostrado que sirve cuando hay compromiso de la rama B1. En segunda línea están los parches de lidocaína y los parches de capsaicina, e incluso también se habla de opioides como el tramadol. Tercera línea son los opioides potentes y ahora se están haciendo unas intervenciones con toxina botulínica y neuromodulación, pero eso ya lo están haciendo por parte, como les digo, de anestesia y por neurocirugía. Todos estos tratamientos son para un alivio sintomático parcial y pues la protección está limitada contra el desarrollo de la neuralgia y las otras complicaciones con lo de la ciclovir. Entonces, ¿cuál es el tratamiento a largo plazo antiviral recomendado por el CETS? En el momento no se sabe, pero lo sabremos ahora en julio del 2024 que sale el nuevo reporte. Ahí nos dirán cómo se debería manejar. Y ahora el doctor José Miguel Varas en un momento nos va a hablar sobre otras alternativas de manejo que son bastante interesantes y es una presentación realmente preciosa. Por lo tanto, ¿qué es lo que debemos hacer? Esto es una enfermedad de salud pública y lo que debemos hacer es prevenirlo. Sale más económico prevenir que curar y la prevención es mediante la vacunación. Entonces, la vacunación contra la varicela y el herpes zóster ha dado un impacto en la tasa de incidencia en jóvenes y probablemente en personas mayores. Y como les decía, en el 95 es cuando es aprobada la vacuna contra la varicela, que es el Varivax, que es un virus vivo atenuado. Ya en el 2006 utilizan el régimen de las 2 dosis. Entonces, para los que no lo recuerdan, la primera dosis de varicela se da entre los 12 a los 15 meses y la segunda dosis debe ser dada a partir más o menos del segundo al cuarto año de edad. Y se ha visto que los niños que son vacunados contra varicela van a tener una tasa más baja de desarrollar herpes zóster. Entonces, el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización dice que la vacunación va a reducir el riesgo de contraer herpes zóster y la neuralgia posherpética. Entonces, se hizo el Shingles Prevention Study, que fue en una población de más de 38.000 personas en mayores de 60 años y se evaluó la reducción del riesgo de herpes zóster en un promedio de 51.3%. Si ustedes se fijan, a diferentes grupos etarios, es un poco más alto en los 60-69 años, en un 63%, y en mayores de 70 años la reducción del riesgo es muy baja, mientras que la reducción del riesgo de una neuralgia posherpética en un 66.5%. Entonces, esto llama mucho la atención porque es una vacuna que en realidad no tiene la protección que quisiéramos que tuviéramos para reducir ese riesgo de herpes zóster. Entonces, a partir del 2006, ¿cuál es la población en riesgo que ha recibido la vacuna? Solamente el 31%. Y esto es completamente preocupante. Y esto tiene que ver con las barreras que hay para la vacunación, principalmente el costo. Estas vacunas no están todavía en el plan obligatorio de salud, entonces nos toca pagarlas y una de las vacunas que todavía no tenemos acá en Estados Unidos cuesta más de $200 y son 2 dosis. No se saben bien cuáles van a ser los posibles efectos secundarios. Hay preocupaciones, como les había mostrado, sobre su efectividad. Existe una falta de recomendación sólida de la comunidad médica y hay una confusión con respecto a indicaciones y momentos de vacunación, que ahora es el momento en que están haciendo consensos para decir en qué momento es el momento adecuado para vacunarse. Acá los doctores Gibbons y la doctora Nat Calor, que son del Bascom Palmer, ellos son los que más nos hablan de las vacunas que tenemos actualmente para la prevención del herpes zóster. Y vamos a empezar por la primera, que es el Zostavax. Zostavax fue aprobada por la FDA en el año 2006. Es un virus vivo atenuado donde se pone una sola dosis y es subcutánea. Este fue recomendado por ese comité asesor para prácticas de inmunización para mayores de 60 años. Entonces, única dosis subcutánea y es un virus vivo atenuado. Como les había hablado previamente, Varivax, que es la de la varicela,
y Zostavax, que es para el herpes zóster, tienen el mismo virus vacunal, que es la cepa OCA, que es la cepa inmunogénica, que es menos patógena que el virus salvaje. El Zostavax tiene 14 veces más de cantidad viral que el Varivax, es mucho más alta, pero a pesar de eso, si se dan cuenta, no va a tener los resultados que quisiéramos. ¿Por qué es importante? Todo esto desde que empiezan a hacer los estudios con el Zostavax. Y esto empieza con la doctora Cohen, que es la persona que más ha manejado esto, y realizó una encuesta en 138 médicos en Nueva York. Después de una concientización gigantesca para que la gente supiera que existía la vacuna, y lo más triste de todo es que solamente el 35% de los médicos consideraban que la vacuna era una prioridad clínica. Por lo tanto, el uso de la vacuna es escasa y si eso pasa en países como Estados Unidos, pues nosotros es aún menor. El Zostavax tiene ciertas limitaciones, la vacuna va perdiendo efectividad con el tiempo, empieza con un 51%, luego baja a un 21% y ya a los 8 años no tenemos nada de inmunidad contra este tipo de enfermedad. Este está contraindicado en mujeres embarazadas, en inmunodeficiencia primaria y adquirida, por lo que es un virus vivo atenuado, y pacientes que sean alérgicos a la neomicina y a la gelatina. Luego aparece Shingrix, que es la que deberíamos estar usando actualmente nosotros, pero desgraciadamente Shingrix a Colombia todavía no ha llegado y estamos esperando que llegue a partir de mayo de este año para que podamos empezar a proponérsela a nuestros pacientes. Esta fue aprobada por la FDA en el 2017 y esta es una vacuna recombinante adyuvante no viva, que son 2 dosis. La primera dosis se coloca y la segunda dosis se debe aplicar a los 2 a 6 meses después de aplicarla. Si la aplicamos después de los 6 meses, no nos va a funcionar y debemos volver a empezar. Importante decirle a nuestros pacientes que con la primera dosis van a experimentar molestias, más o menos un 17% de los pacientes, como cuando nos ponían la vacuna de COVID, que sentíamos el dolor en el brazo, nos sentíamos con malestar general, con fiebre. Es importante decirles para que se apliquen la segunda dosis. A partir del 2021 ya se empieza a hablar a quiénes más se deberían poner esta vacuna siendo menores de 50 años y son los mayores de 18 años que tengan factores de riesgo para desarrollar un herpes zóster. Por ejemplo, pacientes que tengan inmunosupresión, trasplante de médula ósea, de órgano sólido, HIV. Son pacientes que también deben ser vacunados. Entonces, no es solamente para mayores de 50 años, sino también pacientes mayores de 18 años que tengan factores de riesgo. Esta vacuna tiene una glicoproteína E, que fue la que les hablé en un principio de lo que estaba constituido este virus en la parte externa, y ahí es donde va a empezar a actuar esta vacuna. Entonces es una glicoproteína E con un sistema adyuvante que es el AS01B, y esto lo que hace es mejorar la respuesta inmunológica al antígeno. Y como ven, acá la efectividad es de un 97.2%, mucho más alta que la otra que era de un 51%. Podemos ponerle esta vacuna a pacientes que son alérgicos al huevo porque no tiene ningún componente de huevo. Sus dos componentes es el antígeno, que es la glicoproteína E de superficie, que viene de las células del ovario del hámster chino, y el adyuvante AS01B, que viene de la salmonela de Minnesota y el extracto de Kiai. Por lo tanto, si somos alérgicos a alguno de estos dos componentes, pues no podemos colocarnos la vacuna. Acá les hago un cuadro comparativo, volviendo a recordarles sobre Zostavax y Shingrix. Zostavax todavía está en el país, en Estados Unidos, a partir de noviembre del año pasado. Ya dejaron de aplicarla y ahora la única que se aplica es Shingrix. Entonces, Zostavax es un virus vivo atenuado. Shingrix es una recombinante adyuvante no viva. Esas son las casas comerciales que lo tienen. Ya sabemos que la aplicación es única dosis subcutánea en Zostavax, y Shingrix es 2 dosis intramuscular el día que la ponemos y de 2 a 6 meses. Esto hay un esquema específico ya para el momento de la vacunación.
Recordemos que la reducción del riesgo del herpes zóster baja de un 51 a un 21% y a los 8 años no tenemos ninguna protección. Shingrix es muy alto, de un 97%. La edad aconsejada para aplicarlo: Zostavax 60 años, Shingrix mayores de 50 o mayores de 18 años con factores de riesgo. Los pacientes Zostavax no podemos colocarlo en pacientes inmunocomprometidos, y Shingrix lo podemos poner en todos nuestros pacientes. Pero ahora se está viendo una nueva vacuna que es RNA mensajero. Esta está en fase de investigación. Esto es por los laboratorios Pfizer y BioNTech, que están en la fase 1 y 2. Esto lo que van a hacer es reclutar 900 personas entre 50 a 69 años. Se va a utilizar la tecnología de RNA mensajero y los candidatos van a codificar a distintas versiones de la glicoproteína E. Y acá es importante ver que esta fue lo que ellos mandaron, estos laboratorios, que fue en febrero del 2023, diciendo que están creando una nueva vacuna para nuestro herpes zóster, que es realmente una entidad fatal. No sé cuántos de ustedes vieron esta pancarta en las calles o en las redes sociales. Esta salió a partir del 2016, que era la vacuna contra el herpes zóster. Yo soy sincera, yo nunca la vi y yo me vine a enterar muy tarde que existía la vacuna del herpes zóster. Y pues si nosotros como médicos no sabemos que existe la vacuna, pues no podemos proponérsela uno a nuestros familiares mayores de 50 años y mucho menos a nuestros pacientes. Entonces, si nosotros tenemos un paciente que tiene una infección activa de herpes zóster, no puede ser vacunado, no se puede vacunar. Si yo en estos momentos tengo la vacuna de Zostavax y quiero ponerme Shingrix, lo puedo hacer, pero debo esperar aproximadamente unos 6 meses para poder empezar con la nueva vacunación. Si tengo pacientes que han tenido antecedente de herpes zóster con compromiso ocular, por ejemplo, uveitis, estos pacientes deben ser valorados 2 semanas antes y 2 semanas después de la aplicación de la vacuna. ¿Por qué? Porque se puede reactivar. Si yo no he tenido varicela, también me puedo vacunar. Si a mí ya me dio herpes zóster, me puedo vacunar, también me puedo vacunar. Entonces les voy a dar más razones por lo cual uno debería salir a vacunarse o decirle a los papás, decirle a los pacientes las razones para vacunarse. Entonces, como les decía, la neuralgia posherpética es la complicación más frecuente que tenemos del herpes zóster y es la principal causa de suicidio en mayores de 70 años. Se ha visto que después de un año de la aparición del herpes zóster, en la parte del herpes zóster oftálmico tiene 4 veces mayor riesgo de desarrollar un ACV o un AIT. Y esto es más preocupante porque se está viendo en pacientes más jóvenes, en menores de 40 años. ¿Qué es lo que pasa? Que no solamente se va a ir hacia la parte de los nervios, de la piel, sino también van a estar en la parte de la vasculatura, en la parte íntima de la vasculatura. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esa infección del herpes zóster va a llegar bien sea a las arterias cerebrales para un accidente cerebrovascular o un AIT, o a las arterias coronarias para un infarto agudo al miocardio, produciendo una inflamación, una remodelación vascular. Se va a engrosar esa íntima y vamos a tener una oclusión vascular, dando todos estos complicaciones vasculares, AIT, accidentes cerebrovasculares e incluso en pacientes jóvenes, infarto agudo al miocardio. Por lo tanto, es muy importante nosotros como médicos recomendar la vacunación contra el herpes zóster, especialmente con la serie de 2 dosis de vacunas en pacientes mayores de 50 años. Esto tiene un impacto y el impacto es porque, como les hablaba, es un problema de salud pública. Estos son enfermedades supremamente costosas. Son pacientes que pueden ir 2 veces a la semana a consulta durante un año por todas las complicaciones, especialmente la neuralgia posherpética. Entonces tiende a ser una enfermedad muy costosa. Y la única manera de prevenirla es mediante la vacunación. Entonces, como el conocimiento, la necesidad y la eficacia de la vacuna es aún menor, debemos todos hacer campañas de información masiva y debemos tomar una postura mucho más activa para prevenir esta patología.
Acá les voy a hacer unas preguntas para que las contesten ustedes en sus cabecitas y para ver si nos quedó claro lo que les acabo de decir. Entonces, si yo ya recibí Zostavax, ¿puedo recibir Shingrix? La respuesta es sí, me puedo vacunar 6 meses después. Si yo tuve herpes zóster, ¿puedo vacunarme? Sí, no hay ningún problema. Debe uno vacunarse para evitar que vuelva a aparecer. Si yo tengo inmunosupresión y me voy a vacunar con Zostavax, ¿me puedo vacunar? No. Pero si tengo inmunosupresión, ¿me puedo vacunar con Shingrix? La respuesta es sí. Si nunca tuve varicela, ¿me puedo vacunar? La respuesta es sí. Y si en estos momentos tengo una enfermedad activa, ¿me puedo vacunar? Es no. Entonces, los puntos claves que quiero que tengan es que recordemos que el virus de la varicela zóster es la misma que nos va a producir la varicela, que en su forma de latencia y luego se reactiva y nos produce el herpes zóster. Si yo estoy en contacto con alguien con herpes zóster y ya he tenido varicela, no me voy a contagiar, pero si nunca he tenido varicela y no me he puesto la vacuna, me voy a contagiar y voy a tener es varicela, no herpes zóster. Saber que la vacunación puede ser la clave para prevenir la enfermedad y las posibles complicaciones, que ya creo que se las expliqué bastante bien de la neuralgia herpética y las partes isquémicas vasculares. Existen 2 vacunas disponibles, Zostavax y Shingrix, y gracias al doctor José Miguel Varas por haberme enviado su foto en el momento en que le colocaron su primera dosis de Shingrix, y ya sabemos que Shingrix es mucho más eficaz para prevenir cualquier manifestación de la enfermedad y sus complicaciones, y se dice que toda persona sana mayor de 50 años debe ser vacunada contra el herpes zóster. Y nosotros como médicos debemos recomendar la vacunación en estos pacientes para prevenir complicaciones oftálmicas de la enfermedad. Entonces, nosotros como oftalmólogos debemos ayudar a prevenir un potencial cegador, sino también debemos ayudar a evitar una enfermedad potencialmente fatal. Y los que conocen a este personaje, que muy seguramente son mayores de Centella, mayores de 50 años, para los que no lo conocen, es el Capitán Centella, por favor salgan a vacunarse y aplicarse preferiblemente la de las 2 dosis. Muchísimas gracias. Ok, creo que estoy en línea. No sé si después de la presentación puedo continuar. Doctor, ya se ve la pantalla, la imagen. Puede continuar. Ok, entonces vamos a poner aquí. Voy a poner de nuevo continuar. Voy a poner aquí una trampa para que se vea mejor la película. Listo. Ok, entonces, bueno, después de la tremenda presentación muy prolija, muy completa de la doctora Cornerup, lo que quiero comunicar es cuál es el manejo habitual de la enfermedad. Y básicamente el tratamiento convencional dice que si en las primeras 72 horas uno logra encontrar al paciente para iniciar su tratamiento, dele un antiviral, sea valaciclovir o sea aciclovir, en las dosis universalmente recomendadas. Y de ahí en adelante las recomendaciones son esencialmente el manejo dermatológico de las lesiones cutáneas, y posteriormente va a ser pues el tratamiento del dolor en el caso en el que esté presente. Entonces, ahí acaba todo. Como que si esto fuera todo lo que se puede ofrecer en la enfermedad inicial. Entonces, resulta que ahora la doctora Cornerup mencionó a la doctora Cohen, que es la gestionadora de este estudio del ZETS. Y resulta que hay una anécdota interesante de la doctora Cohen, y es que ella tuvo herpes zóster oftálmico en el año 2008. Entonces, cuando ella recibió este tratamiento, tal como pues dicta la academia, ella dijo, y esto es todo lo que me van a dar, es decir, solamente aciclovir y nada más. Entonces, dijo ella, ¿y no será que hay algún beneficio
de los antivirales a largo plazo, como nos conocemos con el tratamiento del herpes simplex, en donde se sabe que si uno da dosis profilácticas durante un año, puede reducir la incidencia del herpes simplex. Entonces, hizo toda la gestión con el NIH y tiene un grant que le permitió hacer este estudio, que ya terminó y que solamente estamos esperando que en julio nos dé finalmente la respuesta de la compilación de la información para saber si el tratamiento supresivo, es decir, antiviral durante más de un año, va a reducir las complicaciones de, el HZO, del herpes zóster oftálmico. Pero hasta que llegue julio y publiquen los resultados, no tenemos las respuestas de lo que eventualmente pueda suceder con esto. Muchos ya estamos usando desde hace bastante tiempo el tratamiento sin saber clínica y científicamente si hay un beneficio o no. Los resultados realmente se tabularán, los tendremos a corto plazo. Ojalá que haya habido beneficio de nuestros pacientes que han recibido la aciclovir posterior al herpes zóster. Así que, mientras tanto, también queremos eh, volver a descubrir un tratamiento alterno, un tratamiento que es puramente experimental, que fue publicado en el 2013 por el doctor Arenas. Esta publicación yo no la conocía, quedó como escondida, y él lo que hacía es que ponía una inyección preauricular de 1 centímetro de betametasona en forma de diprospan y 1 centímetro de aciclovir encima del cóndilo, por debajo de la fosa mandibular del hueso temporal. Así que él publicó 3 casos, una persona de 55, una de 77 y 69 años, con una rápida mejoría y que ninguno de estos 3 tuvo una neuralgia postherpética. Ahora, cualquier estadístico se infarta de oír de estos tratamientos anecdóticos porque todavía no tenemos resultados. Y resulta que en noviembre del 22, durante una reunión de Córnea Colombia, la doctora Anaya, junto con el doctor Carriazo, presentaron una serie de un par de casos con bastante éxito y una resolución muy rápida de los síntomas en estos pacientes que presentaron. Entonces, nos quedó el entusiasmo de ver si esto era factible y reproducible, y al poco tiempo tuve la oportunidad de hacer un tratamiento de estos con una paciente. Ahora, en antecedentes, antes de comenzar la presentación, una de las ventajas que tenemos actualmente es que hoy con los teléfonos todo el mundo se toma casi que fotos a diario. Entonces, ha sido interesante la documentación de este caso porque cuando la enfermedad comienza, uno puede no detectarla o pasar debajo del radar. Entonces, lo que les quiero mostrar es que esta es la paciente. Fíjense en el día 1, cuando comenzaron sus síntomas. Esta paciente decía que tenía dolor de cabeza y que se sentía muy mal y había tomado analgésicos. Nadie se le hubiera ocurrido que esta lesión que se ve en la región frontal izquierda sea el prodromos del herpes zóster. Esto fue el día 3, que ella todavía no consultaba. Y ustedes se dan cuenta que ya tiene las vesículas. En este momento ella decía, tengo un dolor de cabeza y me ha salido un rash. Y tengo, bueno, un poco de inflamación en el párpado. Ella consultó un internista en el día 4. Y el internista me llamó y me dice, oye, yo quiero que la veas porque tiene lo que yo creo que es un herpes. Entonces ella estuvo en el consultorio, le expliqué que había este tratamiento novedoso y aunque ya estaba con el tratamiento antiviral oral, ella veía que estaba empeorando hora tras hora y decidió y aceptó el tratamiento experimental. Entonces, como ya nos mostró la doctora Kornerup, el territorio de la rama oftálmica y sus 3 subdivisiones pues comprometen perfectamente, tal como está descrito, toda la región frontal, la región nasociliar, la región lagrimal y también con la punta de la nariz. Entonces se correlaciona perfectamente con los hallazgos. Entonces la paciente aceptó el tratamiento ya para el día 5 de su enfermedad y la idea en general es poner esta inyección de betametasona y aciclovir en la cápsula articular de la articulación temporomandibular a través de
de, la, de esta región. Entonces se le pide al paciente que abra la boca para que extienda el espacio y que quede libre el cóndilo, que el cóndilo desplazado deje la fosa articular temporal. Y primero se pone una inyección de lidocaína, se pone 1 centímetro y un minuto después se pone los 2 centímetros que tienen la ciclovir y la betametasona, que pues, la presentación clásica comercial es el diprospan. Una vez que ya está puesta la inyección, pues la paciente puede cerrar la boca. Normalmente se le dice que pongan los dedos dentro de la boca para que puedan mantener la mandíbula abierta. Entonces aquí, curiosamente, el internista le había pedido una tomografía. Bueno, yo no se la habría pedido, pero afortunadamente tenemos cómo recolectar la información de las imágenes y ahí se podía ver perfectamente la región, la fosa mandibular del hueso temporal por debajo del cóndilo y su relación con el agujero oval, que aunque es el lugar de emergencia de la tercera rama del trigémino, de todas maneras, la idea es que el medicamento en altas concentraciones pueda tener una difusión retrógrada hasta el foramen oval. Entonces, nuevamente, aquí está la relación anatómica, el lugar donde se pone la inyección, y si uno mira por debajo, allí se ve la emergencia de la rama mandibular, que no es, pues, naturalmente la rama oftálmica, pero esta emergencia craneana está mucho más cerca del ganglio de Gasser, que es donde queremos llegar, porque allí es donde está el virus. Entonces, esa es la lógica detrás de la inyección. Y también tuvimos la suerte de que pues, esta paciente fue vista por un neurólogo y la neuróloga le pidió una resonancia magnética. Y bueno, uno puede buscar el ganglio y bueno, subjetivamente en la interpretación se puede ver que hay una inflamación con respecto al ganglio contralateral. Eso quiere decir que definitivamente hay una actividad inflamatoria en ese sitio. Ahora, aquí voy a parar porque este es el aspecto de la paciente la mañana siguiente después de la inyección. Entonces, casi que pues se puede ver cómo está la inflamación muy, muy marcada. Y como ella se toma fotos a cada rato, tuvimos la suerte de, por la tarde, ya ver el efecto. Entonces, estamos hablando que allí hay más o menos 24 horas del efecto antiinflamatorio. Y la foto anterior, la voy a regresar, es la foto de la mañana, cuando ella va a la consulta a las 8 de la mañana. Y este es el aspecto ya por la tarde, donde se ve una disminución muy, muy marcada de la inflamación. Luego, esta dosis alta de esteroide y de antiviral tiene un efecto positivo. Este es el aspecto al día siguiente de la paciente, donde continúa la disminución de la inflamación. Ya la oclusión ocular es mucho más marcado. Este es el 4º día postoperatorio y postinyección, perdón, y el efecto es muy notorio. Ahora, durante esta época, el paciente sí tenía algo de malestar y este dolor calcinante, este dolor prurítico también. Y ya al día 16, que estamos hablando 2 semanas después del procedimiento, digamos, ya la primera vez que le pudimos sacar una sonrisa a la paciente, y realmente es no solamente curioso ver el beneficio, sino también que a mi juicio la indicación de la vacunación pronto es posible que tenga un cambio de indicación que no sea solamente en pacientes de más de 50 años, sino en pacientes inclusive menores. Y la razón es que en aquella población mayor de 50 años hay una protección muy efectiva. Pero los últimos 2 casos que yo he visto de herpes zóster oftálmico no ha sido en personas mayores, sino en menores de 40 años, en esta chica de 30 y en otro que les mostraré un poquito más adelante. Esta foto es 5 meses después del tratamiento y ella es asintomática tanto dermatológicamente como ocularmente. Lo curioso es que ella sí tuvo algunas opacidades muy, muy tenues, unas opacidades numulares subepiteliales, como las que uno ve en las infecciones por adenovirus, pero que definitivamente pues, no comprometen
la córnea ni el estroma de manera importante. Aquí en esta foto un poquito más manipulada se pueden ver esas opacidades que son muy tenues y que nunca produjeron síntomas en la córnea. Aunque no le he hecho una estesiometría formal, muchas veces cuando uno pone gotas como el alcaíne y ven que el paciente reacciona ante el fastidio del alcaíne, pues es una forma indirecta de saber que hay sensibilidad, que sí que ella no perdió la sensibilidad, como en el otro caso que les voy a mostrar. Nuevamente, para recordar las relaciones anatómicas, el lugar de la inyección es preauricular. Hay muchas personas que tienen cierto temor de que la inyección es en el espacio retromandibular, donde emerge el nervio facial y otras estructuras vasculares. Así que no, realmente no es en esta zona, sino en el espacio transarticular de la articulación temporomandibular. ¿Ok? Entonces, cuando el paciente abre la boca, entonces hay un desplazamiento anterior e inferior del cóndilo sobre la fosa mandibular y este es el espacio en el que uno inyecta la solución. Nuevamente en rayos X se puede ver también como al abrir la boca hay un desplazamiento anterior del cóndilo y una exposición de la fosa. Y este es el otro caso que quiero mostrarles. Esta es una paciente que tuvo la enfermedad en agosto del año pasado. Fue tratada por su médico en dermatología y acudió acá a la consulta más o menos unos 5 meses después. Y esta es una paciente nuevamente joven que fue tratada de manera convencional y que ahora tenemos una queratitis punteada superficial recalcitrante como consecuencia de la anestesia relativa de la superficie, de la neuropatía y de la desregulación de la función de la lubricación y de la superficie. Ella alterna entre episodios de queratuveitis, de opacidades estromales, hipertensión por los corticoides, mala lubricación y cuando uno compara el caso natural de una persona más joven, en donde ya no hay beneficio del tratamiento hasta donde sabemos, el tratamiento preauricular, y en el otro, cuando el tratamiento es oportuno, pues las diferencias son muy, muy marcadas. Así que nos falta mucha evidencia porque la que tenemos actualmente es anecdótica, es muy buena, pero así como la doctora Cohen inició su estudio multicéntrico prospectivo, pues ojalá que esto anime a muchas otras personas para hacer un estudio prospectivo donde se aloteorice a personas con tratamiento convencional y otros con el tratamiento alterno para saber si hay resultados diferentes. De momento esperamos los resultados del SET, que ya como habíamos dicho es en julio del año 22. Así que, en resumen, lo que queremos difundir es que parecería que los síntomas se ven más rápidamente con el tratamiento preauricular. La vecindad de la articulación temporomandibular a los forámenes redondo, y bueno, realmente no es el redondo el que nos interesa, sino el oval, por donde emerge el, la rama mandibular del trigémino, puede hacer la explicación de que esa concentración alta se difunda pasivamente hacia el ganglio y que los pacientes en su desesperación vemos que tienen aceptación de un tratamiento que para nosotros es novedoso. Así que de momento también puedo decir que se desconocen complicaciones relacionadas con el tratamiento, pero pues queda allí la especulación. Sabemos que funcionaría eventualmente por una dosis alta de supresión, ya que la vida media de la ciclovir no es más que de 5 horas, y pues queda la ventana abierta para la discusión, el entusiasmo y bueno, si de ser posible, pues el inicio de un estudio formal al respecto. Listo, José Miguel, muchísimas gracias. Terminaste allí, ¿verdad? Sí, he terminado. Perfecto. Pues Cristín, José Miguel, muchísimas gracias por las presentaciones tan interesantes y creo que debe haber muchas preguntas en el auditorio, así que abro el panel de preguntas para ustedes. Yo quiero hacer una pregunta, Hugo. Claro que sí, Poncho. Si un paciente tiene la infección activa, pero no ocular, en el tronco, la cutánea, ¿cuánto tiempo después se puede vacunar? Debería vacunarse más o menos, dicen, de 6 meses a 1 año. Es preferible esperar más tiempo para evitar ciertas complicaciones. Si uno le pregunta a un clínico, te va a decir 1 año.
Hay incluso oftalmólogos, ¿sabes? Esas son de las cosas que preocupan porque no hay un consenso como tal. Entonces, yo preferiría, si fuera mi mamá la que lo tuviera, yo esperaría más o menos de 9 meses a un año para poderle colocar la vacuna. Gracias. Y la otra pregunta que surge es con la experiencia del doctor Varas. Hay reportes también de uso de betametarsona y, y el acyclovir, pues en dermatología, buscando la raíz nerviosa también, ¿o no? Que sepamos, no, porque de todas maneras estaba conversando yo con este tema con el doctor Carriazo y él decía que sí, este tratamiento podría funcionar análogo cerca de los ganglios espinales en los casos de herpes intercostal, pero ese es un territorio que pues para nosotros los oftalmólogos, si ya el preauricular produce cierta sensación de incomodidad por lo que no estamos familiarizados, intercostal podría teóricamente servir en el caso que se compruebe que esto es una terapia válida. La otra cosa que también a veces puede tener sentido es que uno podría poner la misma combinación de medicamentos de manera retrovulvar, porque pues también está la fisura esfenoidal que también podría dar difusión hacia el ganglio. Pero los pacientes normalmente tienen inflamado el párpado, entonces sería, además de lo sensible que tienen en ese momento, muy fastidiosa la inyección por ese sitio. En cambio, generalmente en el aspecto preauricular la piel está sana, no tiene ninguna inflamación ni dolor. Doctor Castro levantó la mano. Dos preguntas. Una para Cristín con relación al Shingrix. Dijiste que está en proceso de aprobación. ¿Hay alguna idea de cuándo va a estar disponible en Colombia? Y la otra para los dos. Y es que si a uno el herpes del quinto le da terror por la uveitis, por el dolor, por la neuritis posherpética, por el aspecto tan horrible, no se diga de la necrosis retinal aguda, ¿no? Lo que yo siempre me he preguntado es, ¿qué determina que el herpes se vaya por ahí por el quinto, se vaya o se vaya allá a la retina y haga ese nivel de destrucción tan terrible? Yo he tenido pues la oportunidad de tratar varios pacientes, curiosamente varios médicos, donde les han demorado mucho el diagnóstico, porque al contrario del quinto, de la intercostal, que la diagnostica pues el portero, las retinales usualmente son diagnosticadas tardíamente, si no caen pues rápidamente en manos de retina. ¿Saben ustedes algo de qué determina que uno coja por un camino, coja por el otro, o el zóster coja por un camino o por el otro? Bueno, en cuanto a la primera pregunta sobre Shingrix, estamos esperando que el INVIMA lo deje entrar y al parecer es a partir de mayo. Esperemos que esto sea así porque pues realmente sería la vacuna ideal. Actualmente el único país en Latinoamérica que lo tiene es México, que entró en abril del año pasado. Por lo tanto, si quieren ir a vacunarse, se pueden ir a vacunar, bien sea en México o en Estados Unidos, y recuerden que son 2 dosis. Pero estamos esperando y espero que la Sociedad Colombiana de Oftalmología, incluso el doctor Medina, el actual presidente, me dijo para que se pudieran hacer las conversaciones y empezar a liderar todo este proyecto sobre la vacuna del herpes zóster. En cuanto a su segunda pregunta, y las complicaciones retinianas, que afortunadamente no son tan frecuentes, pero sí son completamente devastadoras, realmente no hay nada que explique por qué llega hasta el polo posterior y toda esta cantidad de complicaciones. Lo que uno más tiende a ver es más en la parte anterior del ojo. Pero sí, las complicaciones retinianas son completamente devastadoras y son mucho más tardías. No sé si quieras decir algo más, José.
Bueno, al ser una complicación tardía, se comporta de la misma manera que las enfermedades cerebrovasculares. Digamos que hay un compromiso de la microvasculatura, la vasculitis y finalmente la necrosis. Yo hace muchos años que no veo, pues en la práctica, una necrosis retiniana aguda. De residente vi un par y los pacientes tenían un antecedente más bien distante del herpes. Doctor Castro, usted que ha visto más necrosis retinianas, más bien yo le preguntaría si usted lo ha visto dentro del marco de la infección activa, digamos, en el momento en que hay la enfermedad dérmica. Generalmente son tardías. No, son pacientes que llegan con lo que se diagnostica inicialmente como una uveitis posterior, una coroiditis, una papilitis, y eventualmente pues alguien les mira la periferia y ve las lesiones características y la progresión posterior. Claro, y, Te y es, quería y es preguntar devastador algo, porque es José Miguel. rapidísimo. ¿Sugerirías, te atreverías o recomendarías hacer esa misma combinación de inyección en necrosis retinal aguda? O sea, ponerla de pronto retrovalvar. Es como si fuera una enfermedad huérfana, probablemente sí. Ujú. Yo creo que un paciente en el que uno le dice, mire, solamente puedo hospitalizarle, ponerle eh, los antivirales intravenosos y cruzar los brazos para ver qué pasa. Yo creo que en esta desesperación el paciente aceptaría una cosa de estas. Porque es como enfermedad huérfana, ¿no? Ese es el concepto de no hay nada que hacer, hagamos esto. Es el momento en que la compasión y la ética entran Digamos como que el palaciclovir es útil, aunque casi invariablemente esos pacientes terminan todos en desprendimiento de retina desprendimiento de retina, y claro. silicón y con muy malas visiones. Pero el balaciclovir es útil y nosotros sí creemos, los que tratamos esta enfermedad, que el tratamiento prolongado es muy importante. Entonces Claro, yo diría que el estudio SEDS es muy probable que muestre que el tratamiento prolongado sea valioso. sí, Pero claro. Es de esas cosas que uno privadamente, cuando ya se publique, uno decir, y usted también lo va a pensar y decir, yo sabía, pero queremos ver los números. Muy bien, Blanquita, no sé si alguien más tiene la mano levantada o alguna otra pregunta del auditorio. Hay una pregunta en el chat de parte de la doctora Natalia Gudelo. Dice que en los síndromes de Posner-Schulman o crisis o glaucomatosiclíticas, Lítica. cuando hay un aumento de la presión ocular unilateral, donde se piensa que el agente causal es el herpes zóster con compromiso intraocular, deberíamos repetir el tratamiento con aciclovir en cada recurrencia. Pues si ya estamos teniendo las complicaciones secundario al herpes zóster por parte, se sube la presión intraocular es realmente por una trabeculitis. Entonces la trabeculitis, eso es más en la parte aguda. Las trabeculitis, pues hay que desinflamarlas, se tienen que utilizar corticoides, pero también se tienen que utilizar cosas que bajen la presión. Incluso los glaucomatólogos, no sé si acá habrá algún glaucomatólogo, por favor que me corrija, tienen que hacer procedimientos ya quirúrgicos para ayudar a bajar la presión intraocular. Entonces, no solamente son esas lesiones que tenemos en la piel tan molestas, sino cuando tenemos el compromiso intraocular, pueden llegar a ser devastadoras y pues tener una presión intraocular supremamente elevada con de difícil manejo. Ahí es el momento donde tenemos que hacer un equipo y necesitar que glaucoma ayude y nos ayude a poner de pronto alguna válvula o algo, pero hay que manejarlas y es secundario a una trabeculitis. Se inflama el trabéculo, hay que desinflamarlo y empezar a bajarlo. Pero los corticoides, hay muchos estudios que dicen que también pueden subir la presión intraocular y pueden llegar a ser nefastos, pero ahí es donde tenemos que utilizar la balanza y definir en qué momento ya deben ser manejados por parte de glaucoma. De hecho, Natalia, que le hizo la pregunta, y Poncho son glaucomatólogos, entonces no sé si ellos de pronto quieran aportar algo a lo que acaba de comentar Cristina. Por favor, Pero aprendemos todos. a ver, las uveitis hipertensivas sí se debe sospechar, y no solo zóster, cualquiera de los del grupo herpes. Y si usted quiere pues, salir de dudas, pues hace una
Una Claro, PCR. un PCR y es altamente, o sea, todos los reportes, todos los que lo han hecho, han mostrado una alta incidencia de infecciones del grupo herpes en todas las uveitis hipertensivas. Y ese es un tema Hola, muy importante, el no perderle el temor a la PCR, porque uno lo veía como algo muy lejano y exótico, y es algo que se puede hacer y los laboratorios lo miden maravillosamente, citomegalovirus, herpes, etcétera. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice la doctora. Son casos a veces supremamente difíciles, de presiones supremamente altas, de difícil control que con mucha frecuencia terminan en cirugía para resolver el problema porque no responden, a pesar de esas subidas de presión y las subidas de presión que uno dice que casi que como son post-infección. Mm, Hay una uveitis, hay una trabeculitis, pero la inflamación es muy poquita, pero la presión es altísima, altísima. Y realmente sí, en muchos casos se requiere hacer cirugía, así es. la pregunta era dirigida más como cuando hay una segunda recurrencia que solamente encontramos como reacción en cámara anterior y un aumento de la presión alta, como lo vemos en la clínica, es si uno vuelve a hacer tratamiento pleno o hay un tiempo en el que uno dice no más tratamiento y empieza de una vez profilaxis. Yo empezaría, si ya no hay lesiones, lo que pasa es que esa reactivación puede ser no que se esté reactivando como tal ya la parte del virus en piel, por decirlo así, que es lo que hace que uno sospeche. Se pueden reactivar, sí, pero no, yo no le iniciaría el tratamiento sistémico. Creo que acá está el doctor Hugo, como el doctor, ay, no encuentro el nombre. El doctor El Raúl Corral. infectólogo, Raúl, pero no lo vi, Corral, yo que lo yo busqué, creo pero no lo vi. que él de pronto nos podría orientar más en esa parte, porque ahí sí no veo las lesiones y todo esto que me vaya a controlar la parte activa del virus. Esto ya sería algo más inflamatorio y como es crónico, pues el tratamiento tiene que ser crónico, pero no sabría decirte si volvería a empezar el aciclovir. Muy buena pregunta y eso sería más alguien que maneje esto constantemente como un infectólogo que nos pueda aportar una respuesta y una luz. Esa tarea nos queda con Raúl porque creo que le tocó salirse, pero sí es una pregunta muy válida para aclararla. Voy a buscarla, doctora Agudelo, y le cuento al doctor Muchas acá gracias. y te contaré, pero lo buscaré porque muy buena pregunta. ¿Has tenido casos donde los han llevado a cirugía de glaucoma y les dejas el profiláctico solamente para prevenir que con la cirugía no se reactive? Lo que pasa es que realmente he visto muy poquitos que hayan tenido que ser llevados a cirugía, ¿sabes? Entonces, ya ahí ya no están en parte aguda, entonces acuérdate que la ciclovir va a funcionar solamente en las primeras 72 horas en que empiezan a iniciar los síntomas, que es para disminuir vesículas y molestias. Entonces, ahí no sabría decirte si le iniciarían nuevamente el tratamiento a ciclovir. Muchas gracias, doctora. Bueno, no sé si hay más preguntas para dar cierre a la presentación de hoy, Blanquita o alguien en el chat. No, doctor, no hay más preguntas en el chat. Bueno, pues creo que con esto no resta más que agradecerles inmensamente a Cristina y a José Miguel por su tiempo, por las presentaciones tan interesantes y quedan las puertas abiertas para algún otro tema después. Hay que decir que ellos son bastante influenciadores. Bastó una charla de 20 minutos en un desayuno en Guayaquil para convencerme que hay que volver a estar acompañado. Sí, Y en claro que sí. agosto en agosto ya veremos qué va a pasar. José Miguel, Gracias. Cristina, muchísimas gracias de nuevo por Cristina y todo. José Miguel, confirmo que aprendimos mucho. Bueno, un gusto y un honor, Alberto. Hasta luego. Bueno, Bueno, Un gusto Hugo, muchas para gracias. gracias todos. por la invitación. Gracias. Feliz fin de semana para todos. Hasta Muchas luego. Igualmente, gracias, hasta Chao. luego. cuídense mucho.